el misterio pascual, es decir, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, además de su ascensión al cielo, encuentra su culmen, su cumplimiento en un poderoso acontecimiento que sucede después de esto. Acontecimiento que ocurre sobre los apóstoles que estaban reunidos con María, la madre de nuestro Señor, y otros discípulos que estaban allí. Fue nada más y nada menos que un bautismo. El bautismo de la iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo. Shalom Ubraja para todas y todos mis hermanos queridos. Sean nuevamente bienvenidos a este su espacio, a este su canal, Enio JP Lizat. Y ya saben ustedes, como se los digo siempre en cada video, que este es el espacio donde los quiero acercar un poquito más a las reales, pero reales maravillas de la palabra escrita de Dios, la liturgia y cuanto la iglesia nos ofrece. Acabamos de pasar nuestro tiempo de Pascua. Ya vimos en el video anterior la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No hice video de la resurrección porque lo voy a dejar para otro momento. Hoy vamos a hablar de la solemnidad, o mejor dicho, de lo que se celebra en la solemnidad del día de Pentecostés, 50 días después de nuestra Pascua. Y sé que me van a volver a preguntar, porque hay muchos que me lo preguntan, pero yo no sé por qué no preguntan en la caja de comentarios de aquí, sino que me lo preguntan por WhatsApp o por los directos de Instagram. No entiendo, la verdad es que no. A ver, suscríbanse, denle like, comenten, para que este contenido pueda llegar a otros más. Y así, para eso, nosotros podemos hacer una comunidad y nos podemos comunicar aquí entre nosotros y ver que este grupo selecto de personas que siguen esta clase de videos tienen un poquito de interés en estas verdaderas maravillas que la palabra de Dios nos regala. Y después de hacer un poquito de spam, vamos al lío. El día de Pentecostés, es decir, cuando finalizan las 7 semanas que tenemos nosotros en tiempo de Pascua, la Pascua de Cristo cumple o se cumple con la efusión del Espíritu Santo, que viene a manifestarse o se da como una persona divina en toda su plenitud. Así que Cristo, el Señor, derrama su Espíritu Santo en ese momento. El Pentecostés es el acontecimiento del don original del Espíritu Santo a la iglesia naciente de Jerusalén, reunida en el cenáculo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese acontecimiento en particular tuvo el efecto de poner en marcha el dinamismo misionero de nuestra iglesia en ese preciso momento. Así que a partir de este día de Pentecostés, bajo la dirección de Pedro, se comienza a anunciar el querigma. La palabra proviene del término griego antiguo Pentecostés, que también lleva implícita esta palabra, gémera, es decir, 50º día. Y es, como venimos diciendo, la fiesta que se celebra 50 días después de la resurrección de Cristo. Los padres de la iglesia compararon el bautismo en el Espíritu Santo, que para la iglesia era una verdadera investidura apostólica, con el bautismo de Jesús, que viene siendo la teofanía solemne del comienzo de su ministerio público. De ahí las dos analogías. Por un lado, el impulso del dinamismo de la
la iglesia misionera con el impulso de Jesús a su vida pública luego de que Juan le bautizara en el Jordán. Así que en este Pentecostés se viene a mostrar el don de la nueva ley de la iglesia y la creación, la nueva creación. Pero ahora vamos a ver un poco cómo se preparaba esta fiesta en el Antiguo Testamento. El Pentecostés judío es, con la Pascua y los tabernáculos, una de estas tres fiestas en que el pueblo de Israel se debe presentar ante Yahvé. Eso sí, en un lugar escogido por él para entonces poder así habitar su nombre. Originalmente era una fiesta agrícola, una fiesta de la cosecha. Así que por consiguiente era un día de mucha alegría y de acción de gracias. En este día se ofrecían lo que eran las primicias de lo que había producido la tierra. Se llamaba las fiestas de la semana. En hebreo se diría Hag Shavuot. Eso debido a su ubicación luego de 7 semanas después de la Pascua y después de la ofrenda de la primera gavilla. Otro dato muy curioso es, siglos antes de Cristo, se agrega también la conmemoración del hecho histórico de la alianza del Sinaí, la alianza 50 días. Después de la salida de Egipto y la celebración de la Pascua, Pentecostés se convirtió naturalmente en el aniversario de la estipulación de este pacto. Sin duda, ya en el siglo II antes de Cristo, este punto de vista parece generalizado al principio de nuestra era y que estaban basamentados en los escritos antiguos y que estaba basamentado en los escritos rabínicos y los manuscritos de Qumran. Vemos también que en el Antiguo Testamento la palabra Pentecostés está atestiguada en el Antiguo Testamento la palabra Pentecostés está atestiguada en Tobías y en Segunda de Macabeos. Y otro pequeño dato curioso, hoy en día los judíos en este día de Pentecostés leen Éxodo capítulo 19 y el libro de Ruth. La costumbre de leer el libro de Ruth está motivada por la ubicación del libro en sí, en el momento de la cosecha, y por el hecho de que el rey David, de quien Ruth era un antepasado, nació y murió en el día de Shavuot. Muy curioso, la verdad. Ahora vamos a hablar del don del derramamiento del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. A diferencia del Evangelio de Juan, que presenta el don del Espíritu el mismo día que la Pascua, Lucas sitúa el don del Espíritu el día de Pentecostés. Pero el judío, esto lo hace comparando el don del Espíritu con el antiguo don de la ley del pacto del Sinaí. Así que el Espíritu Santo se viene a convertir en la nueva ley de la comunidad cristiana. El evento se describe como una teofanía. De hecho, hay voz, cielo, viento, fuego, trueno, que son todos los elementos de una teofanía descrita en el Antiguo Testamento. En tales pasajes, Dios siempre se manifiesta con cualquiera de estos elementos. Pero entonces un doble milagro subraya el significado del evento. Los apóstoles, para cantar las maravillas de Dios, se expresan en lenguas. El hablar en lenguas, aunque en sí mismo inteligibles, es entendido ese día por el pueblo presente. Y este milagro de la audición es un signo de la vocación universal de la iglesia. Mucho cuidado con esto. Signo de la vocación universal.
¿Por qué? Porque estos oyentes proceden de diversas naciones. Entonces, ¿cómo entender ese extraordinario fenómeno? ¿Será que estamos hablando de un término que mucha gente no conoce, que es la glosolalia? Ok, vamos entonces a puntualizar. Se dice comúnmente que hablar según el Espíritu de Dios o hablar según el Espíritu Santo es lo que se conoce como don de lenguas. Entonces, en el término griego sería glosolalia. El verbo laleo en griego significa hablar y glosa significa lengua. Pero hablar en lenguas no significa emitir sonidos onomatopéyicos. ¿Qué quiere decir eso? Sonidos que no se entienden. Y mucho menos pensar que pudiera salir otra persona a interpretar dichos sonidos. Porque entonces vendríamos a caer en todo lo contrario al evangelio. Serían sonidos ininteligibles. No es más que sonidos que no se pueden entender. Bueno, ¿y cuáles serían esos sonidos onomatopéyicos? Bueno, los sonidos onomatopéyicos serían aquellos que produce la naturaleza, por ejemplo, o también los sonidos que hace un bebé. Un bebé que todavía no aprende a hablar solo emite sonidos ininteligibles, sonidos que no se entienden, que pueden ser interpretados por la mamá, por el papá, pero no son palabras que se puedan interpretar o entender. Vamos a ver entonces qué es verdaderamente la recepción del Espíritu Santo y todo lo que tiene que ver con la glosolalia o hablar en lenguas. El evangelista Lucas sabía perfectamente que el evangelio o el querigma o el anuncio de la buena nueva o de la noticia de bien había llegado hasta los confines de la tierra. Mesopotamia, el sur de Palestina, Jerusalén, Capadocia, Panfilia, Egipto, Cirene, Roma, Asia, las islas de Creta. Hasta los árabes escucharon el evangelio. Así que con todos estos países abiertos al evangelio, había muchos, pero muchos idiomas. Y así es como sabemos que había una unidad de lenguas. Pero ¿cuáles son esos sonidos? Dios crea a los ángeles para que le dieran gloria en el cielo. Y a estos se les da una lengua, lo que llaman lengua angélica. Que claro, se habla en este mundo, pero que sí cubre un término que podemos decir en común, que es la alabanza a Dios. Pero ¿dónde está escrita esa lengua? ¿Cómo es que la pudieron interpretar así? Está escrita en los salmos y también están escritas en las alabanzas del pueblo de Israel. Y hay montones de recitaciones que nosotros acogimos en nuestra liturgia cristiana. Por ejemplo, hay una palabra muy pero muy popular que decimos en el cristianismo que es Maranatha. Mar, que significa Señor, na, que significa velocidad o precisión, y atá, que significa tú. Entonces vendría siendo literalmente como decir tú, Señor, rápido. Y hoy en día lo hemos traducido al castellano como ven, Señor Jesús. Y este es uno de los términos que más o menos podría poner de ejemplo, y también otros como la palabra aleluya, como la palabra hosanna. Muchas personas no saben lo que significa hosanna, pero otras sí saben lo que significa, solo que no saben el origen de esa palabra y por qué se utiliza. Haré el video de qué significa hosanna y otras palabras de este tipo, pero no saldrá aquí, saldrá en Instagram. Y ahora, volviendo al tema,
vemos cómo fue muy fácil la difusión de la palabra de Dios por todos esos lugares y así unificar en una sola lengua todo lo que era la alabanza a nuestro Dios. Y así vemos cómo se internacionalizó la palabra de Dios a la luz del evangelio, de la buena noticia o de la noticia de bien en torno al mesianismo verdadero de Jesucristo. Todo esto con el esfuerzo de todos esos cristianos que lo difundieron al final del siglo I. Entonces, ¿quiénes son los que pueden hablar esta lengua maravillosa que fue creada para los ángeles y a su vez los ángeles con esta lengua alaban a Dios? Pues todos los que somos bautizados, los que compartimos el mismo bautismo, seamos de cualquier pueblo, raza o nación. Por eso, como bautizados podemos disfrutar de esta efusión del Espíritu y podemos proclamar abiertamente con la lengua de los ángeles que Jesús es el Señor. Y así, mis hermanas y hermanos queridos, concluimos este gran video en honor al día de Pentecostés. Sí, señor. Así que, bueno, no me queda más que decirles que si les gustó, un glorioso like, suscribirse y activar la campana para que no se pierdan ni un solo video más en este su canal Enio J. Pelizard, que vamos entonces retomando todos los temas que dejamos antes de la cuaresma. Así que no se separen y los espero en el siguiente video. Ahí va.